La gran mayoría de los árboles parecen crecer siguiendo la sucesión de Fibonacci. El tronco se divide en una rama grande. Esa rama se divide en dos. Luego cada una de ellas se divide en tres ramas más pequeñas y así sucesivamente. El mismo patrón se encuentra en las conchas de caracol y en algunas verduras. Si analizamos la secuencia de Fibonacci, una pregunta salta a la vista. ¿En qué momento 0 más 0 es 1? Además de estas preguntas encontramos los artefactos fuera de lugar, los cuales son objetos arqueológicos que se han encontrado en épocas o lugares en los que se creería imposible por sus características, como discos de 12.000 años, piezas de aluminio de 11.000 años, entre otros. Y a esto podríamos sumar una pregunta. ¿Habremos sido creados? ¿Por qué no? La ciencia respecto de nuestra historia tiene más interrogantes que respuestas. Y si sumamos que la élite de este planeta alaba entidades mitológicas invisibles de hace 8.000 años, ¿por qué no nos podemos hacer este cuestionamiento? Cuando hablamos de creación, por ende nos referimos a una inteligencia superior creadora. En el New Age se habla de los hermanos mayores, líderes de la Federación Galáctica. Y uno de los principales contactados por estos seres es Sixto Paz. Que él nos explique cómo fueron sus inicios. En 1973, mi padre fue invitado a dar una conferencia en una agrupación yoga. Yo fui acompañándolo, tenía 17 años en aquel entonces, y me encontré con un grupo de personas que se dedicaban a temas espirituales sin hacer de eso una religión. Me gustó tanto el ambiente que me quedé a hacer prácticas de respiración, relajación, concentración y meditación, Hatha Yoga y Mantra Yoga Meditación. Al año siguiente, en 1974, salió una noticia en el diario más serio y conservador de Lima, el diario El Comercio, que decía que se había descubierto que el espacio no era un silencio sepulcral como se creía, sino que era mucho ruido, mucha bulla, y que esos sonidos provenientes del espacio podían ser mensajes enviados de otros planetas, de civilizaciones avanzadas que podrían estar intentando comunicarse con sus similares en el universo. La noticia fue tan interesante que mi padre invitó a un médico del Hospital de Policía de Lima, miembro de la Sociedad Teosófica, alto grado de la masonería, el doctor Víctor Ñáñez Aguirre, para que disertara sobre el tema de la telepatía, la transmisión de pensamiento a distancia. Planteaba este médico que de existir seres en otros planetas, podrían no solamente estar llegando a la Tierra con sus naves espaciales, sino que mentalmente, de forma telepática, o astralmente hasta en sueños, podrían estar intentando comunicarse con la humanidad. La noticia fue tan interesante que de regreso a la casa, le conté a mi madre y a mi hermana de lo que se había hablado e intentamos, como jugando, recibir un mensaje. Mi madre, mi hermana y yo nos sentamos en torno a una mesa, pusimos unas hojas de papel y un lápiz y acordamos que al primero que le viniera a la mente una idea que considerara que no fuera suya, la iba a anotar en el papel y después íbamos a ir concatenando las ideas buscando un probable mensaje. Hicimos prácticas de meditación y de pronto, al cabo de unos 15 minutos de una meditación muy profunda, vino en mí un deseo irrefrenable de escribir. Una ansiedad tal que me llevó a abrir los ojos, estaba totalmente consciente, no estaba en estado de trance alguno. Y de pronto comencé a escribir a gran velocidad. Sentía en mi mente como que me hablaban al oído, como que me decían, sala de hogar buena para hacer la comunicación. Me llamo Oxal, soy de Morlen, ustedes le llaman Ganímedes, una de las lunas de Júpiter. Podemos tener contacto con ustedes, pronto nos verán. Un hombre de alto grado en la masonería hablando de la comunicación extraterrestre. Interesante. Además de esto, Sixto habla de algo como una psicografía, al mencionar que una voz le decía qué escribir. Éramos un grupo de jóvenes adolescentes hace 36 años atrás que a través del fenómeno de la psicografía o la escritura automática empezamos a canalizar mensajes y estos mensajes se corroboraron con avistamientos anunciados previa cita que permitieron que meses más tarde la nave aterrizara y lo viéramos bajar físicamente. Además de escuchar voces, también canalizaban mensajes. Esto lo hemos escuchado en otro lugar. Ah, sí, cuando Aleister Crowley comenzó a escribir automáticamente el libro de la ley, canalizando a Aiwass. En la clasificación jerárquica de la interacción del hombre con los extraterrestres, encontramos la abducción o contacto del cuarto tipo, el cual es el grado máximo de comunicación que un humano llega a tener con estas entidades. Y según el testimonio de uno de los investigadores más importantes en este campo, el señor Joe Jordan, nos indica que estas abducciones obedecen a comportamientos relacionables con lo que en la antigüedad se conocería como posesión demoníaca. Y según lo sabemos,
Los demonios están lejos de ser entidades creadoras, ¿verdad? Continuando nuestra búsqueda de un creador, nos encontramos con las tres religiones o doctrinas más predominantes en la Tierra. Estas son el Islam, el judaísmo y el cristianismo, las cuales tienen a Abraham como ancestro en común. En algún punto de la historia estas toman rumbos diferentes, pero en cada una de ellas se presenta un profeta, aquel hombre que comunica el mensaje de Dios creador de todo lo existente a la humanidad. En el Islam aparece Mahoma o Mohammed, en el judaísmo tenemos a Moisés y en el cristianismo tenemos a Jesús de Nazaret, cada uno de ellos dejando un legado escrito para la humanidad. En el Islam se sigue el Corán, en el judaísmo la Tanaj, y en el cristianismo tanto la Tanaj judía o Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En la búsqueda del profeta indicado, tomemos cada uno de estos libros y comparemos. Con los respectivos profetas dividamos su estadía en la tierra en nacimiento, vida y muerte. En vida tomemos dos parámetros según el respectivo libro: cómo fue su comportamiento y si realizó algún milagro. Mahoma. El nacimiento de Mahoma es natural. Se le designa como pecador en el Corán y siendo un iletrado escribió el Corán. Su muerte es envenenado. Moisés. Nacimiento según el Éxodo es natural. Por haber dudado del Creador se le toma como pecador, mas a él se le otorgan 9 milagros según las Escrituras: convertir una vara en serpiente, convertir el agua del río en sangre y todos aquellos prodigios relacionados para que el pueblo judío saliera de Egipto. Su muerte es en el monte Nebo, en la tierra de Moab. Jesús. El nacimiento de Jesús según los evangelios es sobrenatural, hijo de María y el Espíritu Santo. El comportamiento es sin mancha, no hay pecado en él. Milagros contados en los evangelios suman más de 28, ya que se hablan de otros más. En los evangelios aparecen 7 exorcismos, indicando que tan solo con la palabra los espíritus inmundos se retiraban, 5 curaciones a paralíticos, 4 ciegos recobrando la vista, 2 leprosos curados, 10 milagros sobre la naturaleza, ordenar a la tormenta cesar, caminar sobre el agua, multiplicar los panes y los peces, y otros no registrados de manera cuantitativa. Muere crucificado, mas se levanta de la tumba al tercer día. Es indudable la diferencia entre Mahoma, Moisés y Jesús de Nazaret. Deja a este último como un profeta de grado superior. Pero, ¿qué dice el Corán de Jesús de Nazaret? En la Sura 3, a partir de la Aleya 44, se distingue la naturaleza sobrenatural de la concepción de Jesús, aquel virtuoso hacedor de milagros cercano a Alá, el cual enseña la Torá y el Evangelio. Descrito como alguien más que cualquier hombre, se le suman los discípulos que continuarán su mensaje. Esto nos dejaría una inquietud. Si el Dios alabado por el Islam es el mismo del cual dio testimonio Jesús de Nazaret, ¿acaso Jesús no sería el profeta máximo de Dios, digno de ser escuchado en sus evangelios?